Hola, buenos días. Somos alumnos de la Escuela Normal Miguel F. Martínez y el día de hoy presentaremos un debate sobre la importancia de la inclusión en la escuela, sin importar su discapacidad, costumbre, diferencias, entre otras cosas. Presentaremos algunos puntos de vista de distintos autores con el fin de, a su vez, dar nuestro punto de opinión. Así es, compañera. Comenzaremos hablando sobre el término minoría, que es un grupo de sujetos con ciertas creencias, costumbres y diferencias. Permite identificar a sus miembros entre todos los habitantes de la comunidad a la que pertenecen. Qué bueno que mencionas ese término, compañera, debido a que es un término de suma importancia, ya que es la base del tema que hablaremos hoy y así a su vez permite identificar a sus miembros entre todos los habitantes de la comunidad a la que pertenecen. Exactamente, compañera. Dichas diferencias suelen ser de tipo étnico, religioso, lingüístico, social, cultural y sexual, pudiendo ser causa de discriminación, así como significar también un derecho humano vulnerado. Estos grupos minoritarios tienen un número significativo de miembros frente a la población total que le da cierta entidad dentro de la sociedad. El tema de la diversidad y las minorías estuvo presente en todo momento en el curso de la historia del mundo. Por ejemplo, en Argentina, durante el primer gobierno de Perón, en 1946, la ley número 5109 prohibía el voto a los homosexuales bajo la figura de que no podrían votar quienes por razones de indignidad hubieran cometido el delito de corrupción, estupro y ultrajes de pudor. Es muy importante recalcar la importancia de saber ciertos sucesos que han marcado la diferencia en nuestra sociedad, debido a que para todo lo que estamos acostumbrados el día de hoy, la minoría juega un papel de suma importancia para que la sociedad se diera cuenta de la gran diversidad por la que estamos pasando, y así a su vez comenzar a abrir nuevos caminos para las nuevas generaciones. En el texto de Fernando Arias se cita a la escuela como el lugar donde se aprende de los maestros, compañeros, de los libros, de ejemplos de adultos, de la forma en que se organiza y se lleva a cabo la tarea escolar. También se aprenden formas de relaciones con otras personas, también ideas sobre uno mismo, sobre nuestro lugar de la estructura social, en la vida y en el mundo. Se desarrollan esperanzas y expectativas, y además se adquieren habilidades. Estoy de acuerdo con lo que menciona el autor, que los alumnos son ejemplo o espejo de lo que los rodea debido a que ellos imitan a sus mayores o a las personas que más aprecian o admiran, y en base a ello crean su propia persona. Estoy de acuerdo y en desacuerdo, debido a que no siempre es el caso de que los niños o las personas siempre sean como sus mayores debido a que muchas veces toman ese ejemplo, pero ya no repetirlo y a su vez lograr mejores personas. Cada persona tiene la fuerza para lograr formar su propia persona sin importar la gente o sociedad que lo rodea. Por otro lado, yo creo que el ser humano adquiere durante toda su vida conocimientos legitimados socialmente y también valores, como son la generosidad, la comprensión y la solidaridad. La educación constituye así un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Estoy de acuerdo, debido a que las instituciones escolares y a cada una de las asignaturas que forman parte del currículo tienen objetivos precisos que conducen a la finalidad formuladas por la política, por la educación y expresadas en la legislación y documentos ministeriales. También estoy de acuerdo con lo que menciona el autor, debido a que las escuelas es uno de los primeros espacios de socialización, pero también se puede convertir en un espacio de prejuicio, rechazo y de la exclusión de los sujetos con la sexualidad no denominantes. En la actualidad, se incorpora el plan de estudios de la asignatura Ciudadanía y Participación, que es el reemplazo de la asignatura de Formación Cívica y Ciudadana. También esto busca contribuir al debate sobre la identidad de género, minoría de género y discriminación, promoviendo la aceptación del otro tal cual es. El autor Gustavo López Rosso, investigador de la Universidad de Antioquia, señala que es sorprendente y preocupante la persistencia del racismo, el clasismo, el sexismo y la homofobia en las instituciones educativas al admitir solamente la existencia de dos tipos de identidad de género, femenino y masculino. Yo considero que uno de los problemas más preocupantes hoy en la sociedad podría ser la homosexualidad,
y a su vez está hecho conjunto al rechazo social y a un prejuicio creciente. Ahora hablaremos sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior en México. Desde hace un tiempo, hace poco más de 2 décadas, la equidad y la igualdad de oportunidades se han convertido en dos temas centrales para las políticas de educación superior en México. El problema es que en México, como en muchos otros países, existen grandes desigualdades en las condiciones de vida de los sujetos que las instituciones educativas tienden a producir y como en un círculo vicioso se prolongan de nuevo como desigualdades sociales. Además, la pobreza, el género, el lugar de residencia, la edad y la pretencia de la etnia son algunas de las variables que han producido y reproducido la inequidad y la exclusión de la educación superior. Sin mencionar las personas con discapacidad y paulatino ingreso a este nivel educativo fue el resultado de dos grandes fenómenos: la discusión internacional a favor de sus derechos y la ampliación de sus oportunidades educativas. Ahora hablaremos sobre las dimensiones de la exclusión educativa en el nivel superior. De acuerdo con Gairini y Suárez, la exclusión es un proceso dinámico y cambiante que se configura a partir de procesos sociales propios de cada época y contexto. Además, gran parte de las instituciones que la imparten son autónomas y por ingresar los estudiantes se sujetan a determinados procedimientos, ya sea un examen general de conocimiento o ingreso directo por excelencia académica o por una prueba de aptitud o talento. Los factores y dimensiones que intervienen en el problema de la exclusión continúan siendo los mismos. La pobreza es hasta ahora la causa más importante del rezago y abandono de la educación terciaria. El lugar de residencia es otro factor interviniente. Para los jóvenes que viven en comunidades de menos de 2.500 habitantes, ingresar a la educación superior significa abandonar sus hogares, ya que por lo general las instituciones están ubicadas en zonas urbanas. Otra variable que marca diferencia en el acceso y permanencia de la educación superior es el género, aunque esta es una cuestión cada vez más discutida. Por último, está la cuestión de las personas de los pueblos originarios. En muchos países, la pertenencia a una etnia es un factor que se traduce en enormes desigualdades sociales. La inclusión de las personas con discapacidad en la educación terciaria. El tema de la inclusión de las personas con discapacidad comenzó a formar parte de la discusión internacional a partir de las Confesiones Mundiales de la Educación para todos los COMTIES, UNESCO 1990, y sobre necesidades educativas especiales de Salamanca, UNESCO 1994. Más tarde, en la Conferencia Mundial de Salamanca, aparecieron por primera vez las noticias de inclusión educativa y de necesidades educativas especiales. Establecido que el concepto de necesidades educativas especiales, aunque estaba dirigido primordialmente a los niños y jóvenes con discapacidad, también abarcaba a otros colectivos sociales como los niños y jóvenes en situación de calle y los de poblaciones nómadas. En cuanto a la inclusión educativa, se buscaba construir sistemas flexibles y diversos que respondieran a las diferencias individuales de los estudiantes a través de cambios cualitativos y cuantitativos en las instituciones. De este modo, cada vez se fue generando un mayor consenso en torno a la idea de que la inclusión era el mejor camino para lograr situaciones más sólidas, economías más estables y sociedades más justas. Las personas con discapacidad comenzaron a hacerse presentes en la educación terciaria, fundamentalmente a partir de dos factores. El primero, la creciente discusión a favor de sus derechos desde la sociedad civil con movimientos como la Unión de Personas Físicamente Deficiente contra la Segregación. El segundo, la ampliación de las oportunidades educativas para este grupo poblacional. En el Reino Unido, por ejemplo, a partir de 1993, los consejos para el financiamiento en Inglaterra, Gales y Escocia decidieron destinar una partida del presupuesto para facilitar el acceso y mejorar la formación de estos individuos en este nivel superior. En España ocurrió algo similar. Las personas con discapacidad llegaron a la educación superior hasta principios de los años 90, lo que en cierto modo contribuyó a impulsar la Ley Orgánica de Universidades y su reconstrucción 6 años después.
En Estados Unidos, las personas con discapacidad estuvieron excluidas de la educación universitaria hasta principios de los años 70. El primer cambio importante fue la Ley de la Rehabilitación de 1973. En 1990, la Ley de Ciudadanos Americanos con Discapacidades extendió esa prohibición a todos los establecimientos de educación superior. Finalmente, en 2004 se promulgó la Ley de Educación para las Personas con Discapacidad que garantiza la educación pública y gratuita. En América Latina, la inclusión educativa tomó una ruta diferente. Algunos países como Chile, Costa Rica, Guatemala y Venezuela traían leyes generales para la atención de las personas con discapacidad desde a mediados de 90. Además, entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, países como Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana y México promulgaron sus respectivas leyes generales de protección a las personas con discapacidad. Ahora hablaremos sobre las estrategias de inclusión en las instituciones educativas mexicanas. En México, la inclusión educativa de las personas con discapacidad han sido un campo poco desarrollado, tanto en la política pública como en la investigación académica. Gamio 2009. La primera escuela de educación especial se fundó en los albores del Estado Liberal mexicano en 1867. Este colectivo se sustentaron en modelos médicos rehabilitadores o normalizadores asistencialistas, que ofrecían muy pocas posibilidades para su desarrollo personal e incluso social. México tuvo su Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad hasta el 2005, además de la promulgación de la Ley del 2005. Fueron el Manual para la Integración de las Personas con Discapacidad en las instituciones de educación superior y la Declaración de Yucatán sobre los derechos de las personas con discapacidad en las universidades, en el 2008. Hasta ahora, las principales estrategias de inclusión han estado dirigidas básicamente hacia los siguientes rubros. La primera es normativas y políticas institucionales. De ella se deriva la incorporación de las problemáticas de la discapacidad en los planes institucionales, la elaboración de lineamientos específicos para la atención de los estudiantes con discapacidad, también departamentos de atención y servicios a los estudiantes con discapacidad, y por último, la firma de convenios con instancias gubernamentales, comisiones de derechos humanos, otras instituciones de educación superior. Apoyo académico y económicos, desarrollo y intervención psicológica de aprendizaje, adecuaciones a las actividades o prácticas de la asignación y seminario, implementación de grupos de apoyo académico con estudiantes de semestres más avanzados, Accesibilidad física y de información. Diseño de mapas de desplazamiento para las personas con discapacidad. Y cambios de aulas para aquellos grupos o cursos a los que asisten estudiantes con discapacidad. Otras medidas y servicios serían las de elaboración de censos sobre la población estudiantil con discapacidad, la bolsa de trabajo universitaria para las personas con discapacidad, o las cápsulas informativas y campañas de sensibilización sobre la discapacidad y la inclusión educativa. Escuchamos, las medidas de inclusión educativa son bastante diversas. Esta investigación tiene como objetivo analizar las posibilidades y limitaciones que las personas con discapacidad tienen para ingresar, permanecer y egresar de la educación superior. Desde el 2003, los planes de desarrollo aprobaron los lineamientos y comenzaron a operar el Comité de Atención a Personas con Discapacidad y la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad. Además, la mayoría de las instituciones han realizado algún tipo de adecuación arquitectónica para el cumplimiento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, que obliga a todos los establecimientos públicos y privados a proveer el libre desplazamiento de esta población en condiciones seguras y dignas. Es importante que las instituciones organicen debates sobre inclusión educativa o discapacidad para informar a todos los alumnos y así poder apoyar a los compañeros. Incluir a un estudiante con discapacidad no significa asignarle una matrícula o darle un espacio donde pueda tomar sus clases, sino poner en marcha una serie de apoyos y servicios académicos, económicos, materiales, tecnológicos, psicológicos y de gestión que le permite integrarse de manera plena a la vida escolar. Muchas gracias por sus aportaciones sobre la inclusión. Hoy en día sabemos que poco a poco ha habido avances y un mayor reconocimiento a las ventajas sociales
que representa contar con instituciones inclusivas.